Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de matemáticas. En este video vamos a resolver el primer ejercicio de la guía que les había enviado, ¿sí? Donde habla de un grupo de 30 niños que se les han tomado la medida del peso en kilogramos y se obtuvo los siguientes resultados, ¿sí? Tenemos acá el peso de los 30 niños. Se pide establecer cuáles son los datos de interés y su tipo. Bueno, en cuanto a los datos de interés, se refiere a la variable que estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando con el peso en kilogramos, ¿sí? Y este tipo de datos son numéricos o cuantitativos continuos, ¿sí? Entonces, cuantitativos continuos, ¿sí? Bien, en cuanto a calcular la media, la mediana y la moda, nosotros lo podemos hacer de manera manual, ¿sí? Pero también podemos trabajar con el Excel. Entonces, vamos a ir a la plataforma un poquito acá. Yo acá ya copié el peso de los 30 niños. Entonces, para poder escribir la media, que sería el promedio, lo que voy a hacer acá es escribir igual promedio, hago doble clic, selecciono todos los datos, le doy enter y fíjense que ya me sale la media o promedio. En cuanto a la mediana, hago exactamente lo mismo. Escribo igual, pero ahora voy a escribir mediana. Selecciono los datos. Recuerden que la mediana es el valor del dato central. Que en este caso, como es una cantidad par de datos, van a haber dos datos centrales, ¿sí? Acá me sale que la mediana es 32. Significa que por debajo de 32 kilogramos se encuentra el 50% de la distribución y por encima de los 32 kilogramos también se encuentra el 50% de la distribución. Para que se pueda entender un poquito mejor, si nosotros llegamos a ordenar estos pesos de menor a mayor, ahí se puede ver mejor cuáles son los dos datos centrales y el promedio entre esos dos valores. Entonces, seleccionamos esta columna, nos vamos a ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor, continuar la situación actual. Bueno, y entonces fíjense que acá inclusive dejé una columnita para enumerar la cantidad de datos que tenemos. Arrastramos esto, son 30 datos. La mediana se encuentra en el lugar, en la posición central, o sea que 30 datos dividido 2 es 15, en la posición 15, pero en la siguiente también, porque es una cantidad par, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta, fíjense que en la posición 15 el peso de los niños es 32 kilogramos y en la posición 16 también. Entonces, se calcula un promedio y en este caso, como los dos valores son iguales, es 32. Y si no, se sumarían y se dividirían por 2, ¿sí? Bien. Esa es la interpretación de la mediana. Bueno, en cuanto a la moda, el valor más frecuente, fíjense que en este caso yo le puedo escribir acá moda, selecciono todos los datos de la distribución y me sale que es el valor 31. Pero si nosotros vamos a mirar un poquito la distribución, vemos que hay 4 valores, 4 pesos con 31 kilogramos, pero también hay 4 de 32, porque aquí solamente nos marca uno de los valores que mayor frecuencia tiene, pero cuando son hay varias modas, porque una distribución puede ser unimodal o bimodal, ¿sí? O tener más modas. Entonces en este caso tenemos que prestar atención. Por lo menos ya sabemos que 31 tiene un recuento de 4 y entonces observamos cuál de los otros pesos también tiene 4. En este caso 32. Si seguimos mirando, no hay otro peso que se repita 4 veces, ¿sí? Bien, entonces acá voy a poner 31 y 32 y acá voy a combinar celdas para que se pueda ver mejor, ¿sí? Bien. Entonces, eso sería lo que es calcule la media, la mediana muestral y la moda. En cuanto al punto C, nos pide que calculemos el rango, la varianza y la desviación estándar.
Recuerden que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, si nosotros observamos los valores de la distribución, el dato mayor es de 40 kilogramos y el dato menor es de 25. Entonces tenemos que hacer para el rango 40 menos 25, ¿sí? O simplemente seleccionamos este menos este y sale 15 kilogramos. En cuanto a la varianza, esta es un poquito más engorrosa si lo hacemos de manera manual, ¿sí? Pero lo que podemos hacer acá es escribir igual varianza. Acá tengamos en cuenta que estos datos no nos aclara que es una muestra, entonces vamos a suponer que se trata de una población. Vamos a tomar la varianza poblacional, seleccionamos los valores de la distribución, le damos Enter y nos da 13,42. Inclusive le podemos redondear hacia los centésimos. En cuanto al desvío estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces podemos hacer la raíz cuadrada de este valor, o también buscamos acá desvío poblacional, seleccionamos los valores de la distribución y nos da 3,66 kilogramos. Bien. Después lo que nos pide es que realicemos una tabla de distribución de frecuencia. Bueno, para hacer una tabla de distribución de frecuencia, observemos que se tratan de datos cuantitativos, entonces cuantitativos continuos. No nos conviene hacer una tabla de frecuencia de cada valor, sino agrupar en intervalos de clase. Entonces, para poder agrupar en intervalos de clase, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuántas clases o cuántos intervalos nos conviene trabajar en este ejercicio. Para eso la teoría nos dice que podemos calcular la raíz cuadrada de la cantidad total de datos. Es para saber la cantidad de intervalos, ¿sí? Entonces, podemos pensar cantidad de intervalos y vamos a hacer la raíz cuadrada de 30 datos, que nos sale 5,47, o sea, aproximadamente vamos a agrupar en 5 intervalos. Una vez que sabemos la cantidad de intervalos, vamos a averiguar la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Entonces, para escribir amplitud, tenemos que dividir el rango por la cantidad de intervalos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, esta era la cantidad este era el rango, dividido 5, que es la cantidad de intervalos, y nos da que tenemos una amplitud de 3 kilogramos en cada intervalo. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencia. Va a tener 5 clases. Acá vamos a escribir los intervalos. Vamos a empezar con corchete por el dato menor, que es 25, punto y coma, y le sumamos 3 kilogramos, o sea, 28. Y en este caso ponemos paréntesis porque no le vamos a incluir al intervalo del 28, o sea, hasta 27,99 kilogramos iría en ese intervalo, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, vamos a empezar desde 28 más 3 sería 31, ¿sí? Lo mismo acá hacemos desde 31 kilogramos más 3 serían 34. Después, desde 34 más 3 serían 37. Y en el último intervalo, fíjense que llegamos desde 37 hasta 40. Pero como 40 es un dato de la distribución, no vamos a escribir paréntesis, sino que vamos a cerrar con corchete, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos escrito esto,
En esta columnita iría la cantidad de niños, que sería la frecuencia absoluta, ¿sí? La escribimos con letra F minúscula y vamos a contar, a ver, ¿cuántos niños se encuentran con estos pesos entre 25 y 27,99 kilogramos, ¿sí? No tenemos que incluir al 28. Entonces, fíjense que tenemos, acá nos dice 3 niños con ese peso. Desde 28 a 31, o sea, hasta 30,99, tenemos un recuento de 7. Después, desde 31 hasta 34, o sea, hasta 33,99, tenemos un recuento de 10. Después, desde 34 a 37, pero no incluye el 37, tenemos un recuento de 6. Y por último, de 37 a 40, tenemos un recuento de 4, ¿sí? Para asegurarnos de que lo que hicimos está bien, vamos a sumar esto y nos tiene que dar un total de 30 datos, ¿sí? Entonces, sumamos estas frecuencias y evidentemente está bien porque nos dio 30 valores. Bien. En otra columnita vamos a escribir la frecuencia acumulada, por eso va con F mayúscula. Para la acumulada, acuérdense que tenemos que empezar por la frecuencia del primer intervalo, o sea, en este caso va a ser igual a este. En este caso ahora, cuando ya pasamos a la segunda clase, al segundo intervalo, estamos acumulando frecuencias, entonces tenemos que hacer esta más esta. Y ahí nos queda 10. Y bueno, y ahí ya podemos arrastrar hasta acá. En este caso no vamos a escribir nada. Después ya vamos a hacer todas las líneas de la tablita. Bueno, y también sería conveniente que escribamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Esos serían los datos que irían en una tabla de distribución de frecuencias. La relativa, vamos a tener que dividir la frecuencia absoluta dividido el total de datos, ¿sí? Entonces, hacemos esto dividido esto. Ahora, como yo para calcular la frecuencia relativa de la otra clase también voy a dividir por 30, a esta casilla, a esta fórmula, le puedo escribir y le puedo apretar directamente la tecla F4, o si no, también le puedo poner el signo peso delante de la letra y detrás de la letra. Doy Enter y me sale la frecuencia relativa, ¿sí? Esto voy haciendo para todas las clases, inclusive acá le voy a redondear con centésimos. Y para la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo. Sumo esta y en la segunda clase es esta más esta. Perfecto. Aquí arrastro hasta aquí. En esta casilla no va nada. Bueno, y ahí tenemos una tabla de distribución de frecuencias, que era lo que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Representa estos datos mediante una tabla de distribución de frecuencias. Y en el otro punto, a partir de esa tabla, vamos a realizar un histograma y un polígono de frecuencias, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer, vamos a ir a la pestaña donde dice insertar, vamos a ir al gráfico que dice columna, vamos a elegir el primer gráfico y vamos a seleccionar datos. Clic derecho, seleccionar datos. ¿Qué vamos a agregar en las entradas de leyenda? Acuérdense que esto va a simbolizar lo que va en el eje vertical del gráfico, o sea, las frecuencias. Entonces vamos a agregar frecuencia. ¿Y qué irían las frecuencias? Los valores que están en esta columna. Hasta el 4, el 30 no, que es el total asignado. Hasta ahí. Aceptamos. Y en el eje horizontal van a ir los intervalos. Entonces vamos a editar y vamos a seleccionar estos intervalos. Aceptamos. Aceptamos. Bueno, todavía esto no
está como un histograma porque las barras están separadas. Esto lo sacamos. Lo que sí vamos a hacer clic en una de las columnas, clic derecho ahora, dar formato a serie de datos, ¿sí? Vamos a escribir que hay un 0% de distancia entre cada uno de esas barras. Cerramos acá y fíjense que ahora sí nos quedó el histograma. Otra cosa, fíjense que la consigna nos pedía que no solamente el histograma, sino también el polígono de frecuencia. Entonces, en este mismo gráfico vamos a seleccionar datos de nuevo. Ya lo podríamos haber hecho hoy de entrada. Agregamos otra más y vamos a hacer ahora el polígono de frecuencia, ¿sí? Para tener una idea de cómo es la distribución. Aquí seleccionamos la frecuencia, exactamente lo mismo que para el histograma. Editamos, vamos a seleccionar los intervalos, aceptamos. Bueno, fíjense que acá nos quedaron ahora dos barras de diferentes colores. A la roja, o a la del color que les salga, vamos a hacer en insertar, vamos a donde dice línea, entonces ahí sí nos queda el polígono de frecuencia. Bueno, y a este gráfico que nos falta el título y los rótulos de los ejes, vamos a también modificarlo un poquito para que el contorno me quede más oscuro. Este lo podemos hacer con un gris, ¿sí? El polígono de frecuencia lo dejamos así y no nos olvidemos que tenemos que agregar un título. Entonces, en la pestaña donde dice presentación, título del gráfico, yo recomiendo encima del gráfico. Entonces acá, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad de niños según su peso, ¿sí? Entonces, cantidad de niños según su peso, y aclaramos que está dado en kilogramos, ¿sí? Este título lo podemos dejar así con este tamaño de letra, o podemos hacer con una letra un poquito más pequeña, 14, ¿sí? Y vamos de nuevo a presentación, rótulo de los ejes. En el eje horizontal, debajo, ¿de qué estamos hablando acá? Del peso, ¿sí? El peso en kilogramos. Y en el eje vertical podemos hacer título girado. ¿Qué nos está mostrando este eje vertical? La cantidad de niños. Bueno, y ahí sí nos quedaría el gráfico, lo podemos copiar y pegar en nuestro trabajo. Bueno, y para representar estos datos mediante un diagrama de tallo y hoja, eso lo podemos hacer aquí nada más en Word. Vamos a insertar una tabla. Para el contenido, número de columnas, 3 columnitas. Número de filas, vamos a ver que con 3 nos va a alcanzar, ¿sí? Porque tenemos que identificar el tallo y las hojas. Como nosotros tenemos una distribución, voy a borrar acá, tenemos una distribución que van pesos desde 25 hasta 40, podemos decir que el tallo va a ser los pesos que van de 20 hasta el 29, del 30 al 39 y del 40, ¿sí? Entonces el tallo sería 2, 3 y 4, y las hojas serían las partes de las unidades de estos pesos, ¿sí? Entonces podemos decir acá que uno de los tallos es 2, el otro es 3 y el otro es 4. Para saber, acá voy a copiar un poquito esto, exactamente,
para recordar acá. Fíjense, tenemos 25. Se pintó un poquito. 25, 26, 27. Entonces solamente voy escribiendo la parte de la unidad de cada uno de esos números. 28, 28, 29 y este 29. Después para el 30. En el 30 tenemos muchos más valores, ¿sí? Empezamos, hay 3 30, entonces podemos poner 3 ceros, ¿sí? 1, 2, 3. Después hay 4 31, o sea, tenemos que poner 4 1. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Después hay 4 32, o sea, 1, 2, 3, 4. Después 33, 33, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38 y 39. Y ahora lo que nos faltaría es la hoja de los de 40, que en realidad es un solo valor. Entonces va el 0. Bueno, y acá es importante en el diagrama de tallo y hojas escribir las profundidades, ¿sí? Entonces, ¿cuántas hojas tiene el tallo 2? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas, ¿sí? ¿Cuántas hojas tiene el tallo 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tendríamos que sumarle 7 más 22, pero acuérdense que en la teoría también nos decía que en la fila donde se encuentra la mediana, y la mediana es 32 porque la habíamos averiguado ya, vamos a escribir la frecuencia que hay en esa fila. O sea, vamos a escribir el 22, ¿sí? Si no, le sumaríamos con la frecuencia anterior. Bueno, y acá tenemos una sola hoja, entonces escribimos esto, ¿sí? Entonces, estos valores, estos los voy a escribir aquí. Señalo con negrita la profundidad donde está la mediana. Y bueno, y acá le transformo un poco a la tabla. Vamos a ponerle sin borde, pero quiero que esta columna sí tenga el borde derecho, ¿sí? Bueno, y también podríamos agregarle el borde izquierdo. Bueno, y ahí entonces estaría nuestro diagrama de tallo y hojas. Bueno, ahora en el próximo video les explico el ejercicio 2. Muchas gracias.